Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes 12 de julio. Han ocurrido hechos internacionales tremendamente importantes que yo creo que todo usted y todos hemos estado pendientes de lo que ha pasado. Los hechos de Haití, tremendamente preocupantes, ese asesinato del presidente de Haití en un hecho que todavía no hay mucha claridad, pero que indica que en nuestros países latinoamericanos todavía pasan cosas horribles. Y esto, lo que pasó en Haití, es de las cosas más horribles que va a quedar registrada en la historia de América Latina. Pero lo ocurrió ayer en Cuba también es tremendamente sorprendente, porque quienes observamos la revolución cubana en los últimos 30 años o 35 años, no recordamos una protesta, una movilización como la ocurría ayer en varias ciudades de Cuba, y uno se pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Y vamos a tratar de entenderlo esta noche con mis invitados, que son dos personas por las cuales tengo mucho aprecio por su alto conocimiento. Uno en estudio y otro lo tenemos vía Zoom. Ya les cuento dónde está, digamos, y en qué está. En el estudio, Rubén Zamora, buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerte por acá, Rubén. Bueno. Todos conocemos a Rubén Zamora, ex diplomático, ex político, ex candidato a la vicepresidencia. Creo que tiene un currículum tremendo. Muchas gracias, Rubén, por estar esta noche. Bueno, Nacho, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando este día. Y Arnau Baulenas, quien es abogado del IDUCA, de la UCA, está en la pretemporada en Barcelona, pero nos va a acompañar esta noche para darnos su importante opinión. ¿O no está en la pretemporada? ¿No? Todavía no sabemos cómo vamos a concluir con lo de Messi, Nacho. O sea, que estamos pendientes allí a ver cómo concluye. Pero gracias por la invitación. Pero esperamos las noticias tuyas, que las tengas muy bien informados sobre eso, porque es muy importante. Andreu, gracias por estar esta noche. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, vamos a empezar con el tema de Cuba, qué es lo que pasa, por qué se produce esta situación que en los últimos años y en las últimas décadas era imposible pensar que existiera movilizaciones en contra del gobierno, movilizaciones fuertes hablando de libertad, y esto se produjo ayer aparentemente en una forma natural, donde una cosa fue llevando a la otra y salieron miles de cubanos a las calles a pedir libertad y también a pedir mejores condiciones económicas, porque la pandemia y la situación económica tiene en muy difícil situación al pueblo cubano. Rubén, ¿cómo se explica esto? Porque en Cuba sí ha habido siempre problemas económicos. No ha habido abundancia en Cuba, han habido problemas siempre. Pero ¿por qué ahora? Mira, yo creo que hay que verlo como un proceso, lo que está pasando en Cuba. Primero es que cada vez más está claro, y esto ya estaba desde el final de Fidel Castro, incluso en los altos niveles de la administración cubana, del Partido Comunista, que el modelo no da para caminar. O sea, como que no bastaron los ejemplos de la Unión Soviética, de los países del este, ¿verdad? O de lo que se llamaba eso, todos estos países. Cuba ha insistido también en un tipo de economía altamente centralizada por el Estado, y donde el Estado controla la mayor parte de las grandes empresas económicas. ¿Me entiendes? Eso le crea una serie de problemas económicos del crecimiento económico, que es lo que le pasó a la Unión Soviética, se le estancó la cuestión. Igual a Cuba le está pasando, solo que con otros niveles.
Entonces, ese proceso Ahora, ¿cómo económico... Cuba pudo sobrevivir a la Unión Soviética y todo eso? Porque en su momento cayeron todos estos países que tenían por eso es economías estatizantes. sobrevivió en primer lugar porque Cuba empezó cambios. Un poco cuando entra la crisis famosa del periodo especial. ¿La caída del muro de Berlín? La caída de la Unión Soviética principalmente. Sí. Y después del campo socialista, etcétera, a Cuba es como que le dan a su economía una puñalada cerca del corazón. ¿Por qué? Porque como estaba totalmente integrada al sistema económico de los países comunistas o socialistas se llamaban, ¿verdad? Entonces, que se cayera eso, es como que dijéramos que el día de mañana Estados Unidos deja de producir, hay una gran crisis, ahí no pasa como fue en 1930, y la repercusión para nuestros países es brutal. Ya, como fue en el 30, que tuvimos hasta una rebelión de los indígenas. O sea que en ese sentido ese es el primer fenómeno. Pero ahora, después de haber podido sobrevivir, porque vienen otros factores que le van a ayudar a salir, y es que ahora se han quebrado esos factores. ¿Venezuela? Y eso es lo que hay que entender. Aquí Venezuela juega un papel muy importante. Segundo, el papel de Estados Unidos, que era de boicotear el comercio de Cuba, empezó a bajar los niveles de boicot e incluso con el gobierno de Obama, ¿verdad? Empezó la apertura que hubo hasta pues la ida del turismo y todo eso. Y tú tienes que tener en cuenta que la economía cubana es muy similar a lo que era la economía nuestra, lo que se llama una economía hacia afuera, que vive del comercio, ¿ves?, del turismo y de los servicios que presta fuera del país. Esas son sus tres grandes, bueno, las remesas, ¿verdad? Y las remesas, que todo va para afuera para adentro. Entonces, cuando le empiezan a cerrar eso tiene un impacto sobre la economía cubana tremendo. ¿Ves? Entonces, porque las sanciones han aumentado. Sí, porque Trump levantó a un nivel las sanciones que ya era un castigo brutal contra el país, ¿verdad? Yo tengo aquí los porcentajes de lo que le significó a Cuba, por ejemplo. Perdió el 22% de todo su turismo de Estados Unidos al principio, y luego llegó en un momento cuando Trump cerró todos los vuelos a Cuba, ¿te acuerdas? Sí. Que perdió el 70% de visitas turísticas al Cuba. Vino la pandemia y le quitó el turismo viene la pandemia y todo eso. Además, la acercó de una manera tan brutal, porque, por ejemplo, a los bancos con que Cuba jugaba para su comercio exterior, los empezó a prohibir. Incluso, pues yo tengo aquí un dato, por ejemplo, que cerca de 11.000 millones de dólares le clavó de multa a los bancos que empezaban a hacerlo. Y ahí es que entonces todos los demás bancos empezaron a echarse para atrás. O sea, no es solo la cuestión del turismo. También hay errores. Es muy grave eso, pero eso es un fenómeno que todavía no se sabe con Biden si va a tener algún tipo de espacio o no. Aun cuando platiquemos las reacciones de Estados Unidos, hay una cosa muy interesante que yo me entendía. Vamos con Arnau. Arnau, para ti, ¿qué es la chispa que crea esta situación actual? Yo creo que es un cúmulo de cosas, no hay una chispa, creo que es algo acumulado. Ahora que comentábamos el tema de las manifestaciones, creo que es importante recordar, ¿verdad?, de que probablemente es la mayor manifestación en contra del gobierno desde 1994, cuando estamos efectivamente, como decía el doctor, ¿no?, en el periodo especial, en las vísperas del estallido de la crisis de los balseros, ¿verdad? Y por tanto yo creo que esto denota que la falta de un mal manejo en el tema de las vacunas, falta de alimentos, medicamentos, ¿no?, incluso en los últimos tiempos también reiterados apagones eléctricos, pues son un cúmulo de cosas que se va acumulando efectivamente no solo a una situación de pandemia, sino también a una situación de crisis económica
grave, ¿no? Y por tanto yo creo que son estos factores acumulados en el tiempo que hacen pues, que la gente salga a las calles a reivindicar, ¿no? A poner de manifiesto pues, que hay un conjunto de cosas que no están funcionando, ¿no? Y a pedir cambios o a pedir medidas. Yo escuchaba, ¿no? O más bien leía, ¿no? El presidente del gobierno, ¿no? Díaz-Canel, cuando decía de que esto era una manipulación, ¿verdad? Que los que habían salido en la calle pues simplemente eran personas o revolucionarios desorientados, creo que utilizaba este término, ¿verdad? O personas en contra, ¿no? Y yo genuinamente creo pues que efectivamente es gente de que está harta de la situación, gente de que no puede seguir viviendo así, por tanto, dentro del derecho legítimo que tienen, pues salen para exponer su más enérgica protesta a lo que está sucediendo. Este cúmulo de cosas acumulado ya durante un poco en el tiempo, sumado obviamente el tema de la pandemia que ha causado un impacto mayor Arnau, en cualquier país. Claro, Arnau, ¿tú ves que esto va a ir creciendo o el régimen va a tomar medidas y esas medidas van a terminar apagando totalmente esto y seguramente no volveremos a verlo en los próximos días, años, meses? Me temo, sin poder predecir mucho el futuro, ¿no? Pero me temo que efectivamente no va a ser tan fácil poder cambiar esto, ¿no? Creo que el mensaje, ¿no? Por parte del gobierno es un mensaje desacertado ante estas críticas y por tanto me temo, y ya lo hemos visto, ¿no? La represión, creo que a día de hoy hay más de 100 personas detenidas, que se desconoce incluso su paradero sin dar información a las familias, ¿no? Y por tanto yo creo que el régimen pues lamentablemente va a actuar como tal de una forma desproporcional, vulnerando derechos humanos. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? como otros organismos, ¿no? Se han pronunciado ante este tipo de situaciones y me temo que van a intentar, ¿no? Utilizar todos los medios para que esto no vaya en aumento, ¿no? Y no se vuelva a repetir, al menos en el corto plazo. Ok, vamos al corte y me gustaría saber si ustedes tienen idea de que si hay liderazgos aquí, porque es verdad que hoy día se puede provocar un hecho masivo en todo un país sobre la base de las redes sociales, pero da la impresión que debiera en Cuba haber algunos tipos de liderazgos que están provocando algo. De hecho, se habla de un grupo de rap muy importante, que ha jugado un papel muy importante en los últimos días. Ya volvemos. Bueno, la marcha de ayer se explica por el descontento popular, la situación económica dicen que nunca ha sido tan difícil como ahora, que el COVID más la situación propia de Cuba, sobre todo con la afectación al turismo, ha hecho, digamos, que la situación sea realmente mala para la gente. Ahora, ¿hay liderazgo detrás de esto o esto se puede desvanecer tal como, saben? No, a lo mejor no se puede desvanecer, pero ¿cómo se sustenta en términos políticos? Mira, yo creo que le está pasando a Cuba lo que le pasa a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que el problema de la renovación de los cuadros del partido, porque de ahí van a salir, se vuelve muy problemático. ¿Por qué? Porque el partido lo que premia es al que obedece, punto. Entonces se crea, y eso le pasa a los países socialistas estos, y les pasaba, que el que avanza es el que obedece. Las únicas desobediencias son allá arriba, ¿verdad? Tanto en la URSS, así era como en China, ¿verdad? Que son los dos más grandes. Claro. Entonces, en ese sentido, tienen un enorme problema para poder liderar, continuar un estilo de lideraje de la gente, que en el caso cubano ha sido fundamentalmente personal. Es la persona de Fidel que aparece en todas partes. Y todo lo bueno, ¿cómo? Aún muerto. Y quieren seguir con los muertos, lo cual ya no se puede tanto. A partir de ahí, claro, quedó el hermano, que tenía mucho de su tradición, Raúl Castro, ¿verdad? Pero después de eso, ¿quién? Sí, el mismo aparato del partido había liquidado a los jóvenes que estaban planteando reformas ya en tiempo de Fidel Castro. Y que por cierto empezaron apoyados por Fidel, pero que hay un momento de choque tal entre Fidel y el partido, o sea, el aparato de partido, porque eran gente que decía cosas. Yo fui a una reunión con uno de ellos,
y asustado de lo que hablamos y de lo que me contó de los problemas que teníamos, ¿ves? Y dicen que eso lo hacían con la gente que llegaba, pues, ¿ves? Entonces, que en ese enfrentamiento, Fidel obviamente se quedó con el partido. Y esta gente fueron apartadas, algunos incluso se fueron de Cuba. O sea, ese fenómeno es propio de todos los partidos autoritarios. Ahora, o el régimen de partidos. No hay liderazgo como el que era al principio allá. ¿Y en la oposición? Bueno, la oposición solo puede ser en Cuba más de carácter clandestino. Lo que pasa que es en torno a ciertos temas, como por ejemplo derechos humanos, que ha crecido y se ha ido desarrollando muy marginalmente. Todo un proceso de reforma, pedir reformas en el campo de las libertades de los derechos humanos. Esto ha contado con un apoyo bastante importante de las juventudes intelectuales de Cuba, ¿ves? Y esto que ahora vemos, que son miles de gente, esto empezó ya hace 3 años, cuando empezaron a salir los raperos, y empezaron a decir unas cosas que nadie se atrevía a decirlos, pero los decía el rapero, no le dieron importancia, y eso se fue extendiendo, y fue creando lo que hay ya en Cuba, una especie de una cierta oposición que se maneja entre la clandestinidad o la apertura, ¿ves? Y eso lo hemos estado viendo, pero el problema es que cuando este desarrollo llega ya a convertirse como lo que vino el domingo, ¿verdad? Que ya son miles de gente, porque no solo es en La Habana, en varias ciudades, o sea que había... ¿Qué es lo que hace el gobierno? Cortó lo electrónico, de tal manera que no podía pasárselo a todas las demás gentes que estaban listos a pasarlo para que todo el mundo viera lo que estaba pasando, ¿ves? O sea, todo eso es ahora lo que está, y la respuesta, pues, por lo menos la abierta que ha dado el primer ministro, ¿verdad?, es muy fuerte. Represión, y la revolución va a responder a estos que vienen para destruir la unidad del pueblo cubano cuando ya no existe esa unidad. Correcto. Hay varios heridos y hay varias docenas de detenidos. Arnau, habló Rubén sobre derechos humanos. ¿Está siendo un tema importante en este momento en Cuba los derechos humanos? ¿Eso es lo que está haciendo la diferencia también cuando la gente empieza a darse cuenta que ha perdido derechos? Ha perdido derechos, pero yo creo que sobre todo ante pretensiones tan legítimas, ¿no?, como poder tener alimentos, como poder tener un sistema de vacunas, medicamentos, tema de que no haya apagones eléctricos, ¿no? Yo creo que cuestiones básicas, ¿no?, derechos básicos que tenemos todos los seres humanos, ¿no?, que ante este tipo de pretensiones, ¿no?, se vuelva la dicotomía, ¿no? Creo que incluso se decía, recordando la propia frase de Castro, se decía por parte del gobierno, ¿no?, la calle es de los revolucionarios, ¿no? Otra vez, ¿no?, que o estás conmigo o eres malo, o estás con mis ideales o estás en contra. Bueno, la pregunta tendría que ser cuáles son, pues, estos ideales, ¿no? Esto yo creo que es un primer punto importante. Y el segundo punto, obviamente, pues no se están respetando derechos. Yo creo que la propia respuesta que se da ante estas manifestaciones, ¿no?, donde hay agresiones a periodistas, donde hay detenciones arbitrarias, donde hay propiamente una actuación beligerante hacia las personas que estaban ejerciendo distintos derechos, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho de protesta, ¿no?, en los estándares interamericanos de derechos humanos, el derecho de protesta incluye, por ejemplo, el derecho de reunión pacífica sin armas, perfectamente se estaba dando, el derecho de asociación, o incluso el derecho de la libertad de expresión, ¿no? Cuando unas personas están descontentas con el gobierno de turno, pues es perfectamente plausible, y en el marco de un país democrático no debería reaccionarse, ¿no?, como sucedió ayer y como está siguiendo sucediendo, ¿no? Por tanto, la situación de los derechos humanos es grave, ¿no? Y lamentablemente, en lugar de escuchar estas pretensiones, como decía antes, ¿no?, en lugar de decir, bueno, vemos que podemos cambiar, son pretensiones legítimas, ¿no?, volvemos a esta dicotomía, ¿no?, volvemos a culpar a países extranjeros que
parte de culpa pueden tener con ciertas cosas, ¿no? Pero no creo que cuando se está pidiendo, ¿no? Alimentos, se está pidiendo, pues, a ver cómo se supera esta crisis, que esto ya te haga enemigo, ¿no? Del pueblo, digamos, nuevamente, ¿no? Estas figuras y estos términos están utilizados lamentablemente. ¿Qué salida tiene Cuba, así brevemente, para darle espacio a los dos, en 1 minuto y medio? ¿Qué salida tiene Cuba si fuéramos racionales? Mira, yo creo que esto va a ser un proceso todavía largo. Yo veo todavía demasiada fuerza y coherencia en el aparato, ¿verdad? El aparato del gobierno. Del gobierno, el Partido y todavía Comunista. muy cercano. Estas movilizaciones masivas rompen con eso, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántas más se van a poder hacer? Por el otro lado, y aquí te quería señalar una cosa, Biden, porque ahorita esto tiene mucho que ver con Estados Unidos. Mira, por mucho que Cuba odie a Estados Unidos, su dependencia y su economía tiene tanta o más dependencia que de nosotros. Que la nuestra. Ya lo demostró Trump con los daños que les ha causado, que gravísimos a su economía, sin necesidad de meter tropas ni nada de eso. O sea que en ese sentido entonces hay que ver cómo va la relación entre Cuba y Estados Unidos, porque a mí me ha llamado una cosa la atención ahora. El presidente Biden hizo 2 declaraciones, cosa que es rara, a raíz de lo que había pasado pues el día antes. Hoy en la mañana aparecieron. Una muy temprano, ¿verdad?, que se veía como muy moderada, sí, pero muy moderada, dado como han tratado a Cuba los anteriores presidentes. Pero después viene una segunda, en la que sí aprieta su lenguaje un poco, pero, y esto es lo que a mí más me llamó la atención porque hasta lo tengo escrito, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El presidente dice, ¿verdad?, que el problema con Cuba es que tiene un gobierno de régimen autoritario. Ojo, para Estados Unidos eso sí tiene sentido. Porque si tú ves la política de Estados Unidos, tiende a distinguir entre los regímenes democráticos, los regímenes autoritarios y los regímenes dictatoriales. Y los presidentes en Estados Unidos históricamente se refieren a Cuba como la dictadura de Fidel. Esa era la palabra. Ya ha pasado a otro nivel. ¿Será que al mismo tiempo que ha apoyado, de hecho, con su palabra lo que pasó en Cuba el domingo, pero al mismo tiempo vayan a jugar lo que pasó con los anteriores presidentes, ¿verdad?, con Obama, que jugaron como suelen jugar los presidentes, con dos carriles? No sé todavía si es muy temprano. Arnau, ¿qué salida le ves a Cuba? Brevemente, es decir, si después de prácticamente 17 años, ¿no?, es la primera gran manifestación en contra del gobierno, yo creo que todavía estamos en un momento bastante incipiente. Yo creo que hablar de cambios, de nuevas expectativas, pues no lo parece. El propio lenguaje, ¿no?, incluso pidiendo, ¿no?, que salieran a la calle a defender lo suyo, ¿no?, pues yo creo que esto no augura, ¿no?, algo positivo, cuanto al menos algo racional, ¿no? Y por tanto también yo creo que aquí hay otro elemento, ¿no?, y es ver cómo, en este caso no gobiernos, pero dirigentes, ¿no?, del Salvador, algún líder del FMLN puede seguir sosteniendo, ¿no?, puede seguir intentando defender, ¿no?, actuaciones tan contrarias a los derechos humanos como las que hemos estado viendo fruto de estas manifestaciones, ¿no? Creo que también es de una incoherencia y de una absoluta arbitrariedad que mientras se está atacando, ¿no?, o se está reclamando actuaciones por parte del gobierno actual en El Salvador, se esté defendiendo o avalando incluso de que se haya cortado el internet, ¿no?, o los datos telefónicos, ¿no?, para que lo que está sucediendo no se pueda dar a conocer afuera, ¿no? Creo que es de una absoluta falta de coherencia, ¿no? Y por tanto, bueno, tendremos que ver cómo sigue en los próximos días, ¿no? Pero el resultado no parece que va a ser positivo. El FMLN hoy día emitió un comunicado exactamente como tú dices, defendiendo el régimen cubano y pidiendo a Estados Unidos terminar con el boicot contra Cuba, porque para ellos es
todo el problema. Uno se pregunta, ¿y quién va a ayudar a Cuba ahora? Llama la atención que parece que los chinos no se meten con los cubanos mucho. Son más los soviéticos. Es que bueno, ya salió Putin a defender a Cuba. Claro, ojo, y a pero decir Putin le va a mandar dinero, le va a mandar todo lo que tiene. necesita. No, ni los chinos tienen mucho interés, porque la historia con los chinos es bastante difícil. Empezaron muy de amores con Cuba, pues cuando empezó la revolución y todo, pero ¿qué fue? Que los chinos llegaron a metérsele al ejército. Y eso es lo que los cubanos nunca podían permitir. Y ahí viene un rompimiento brutal. Y yo creo que hasta el día de hoy. No, ya ha habido acercamientos. Pero no son porque muy también aliados. ya es también una diferencia, ya no es Mao Zedong, pues. Ahora China es una sociedad o un gobierno mucho más que ve todo la cuestión, el panorama, ¿verdad? Y que no responde a esas cosas. Bueno, vamos al corte. Vamos a hablar en el próximo bloque de Haití, este sorpresivo y sangriento y lamentable hecho del asesinato de un presidente. Ya volvemos. Bueno, que Haití es el país más pobre de América Latina, todo el mundo lo sabemos, que fue el primero en independizarse de toda América Latina también, pero que tiene un sistema político tremendamente desastroso, que va de problema en problema, que no logra estabilizarse, que no mejora su economía, etcétera, etcétera. Es una situación permanente de Haití. Pero de ahí a lo que sucedió, uno dice, bueno, ¿es Haití o es que en América Latina todavía estamos en ese tipo de cosas tan, digamos, trágicas como solucionar algún problema matando al presidente de la República? Voy a empezar con Arnau. Arnau, ¿qué te dice a ti este hecho político tan importante? Arnau. La primera cosa yo creo que es condenar, ¿no? Se tiene que condenar el magnicidio. Son hechos absolutamente reprochables. Hay que recordar, ¿no?, que el presidente Moïse ya en febrero de este año, ¿no?, había puesto en conocimiento de la opinión pública que al parecer pues había un intento para realizar un golpe de Estado, ¿no?, y también para terminar con su vida. Y bueno, pues al cabo de unos meses esto ha sucedido. También, se tiene que decir, a pocas semanas, meses de las elecciones presidenciales que estaban señaladas para el 26 de septiembre, ¿no? Y además todo esto ha sucedido con una historia que creo que desde un punto de vista racional cuesta un poco de entender, ¿no? Pues cuesta un poco de creer. Hoy las últimas noticias señalaban que habían capturado un médico que estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no?, pero que el último mes había estado estaba en Haití, que ya había, creo, alrededor del año 2011 se había postulado o quería ser presidente. Luego lo vinculan con una compañía de seguridad en sede en Miami, pero cuyo representante legal es un venezolano, ¿no? Luego en todo esto tenemos, creo que son 26 colombianos, ¿no?, exmilitares, de los cuales 18 están detenidos, 3 murieron y 5 están prófugos de la justicia, ¿no? Yo creo que todavía es difícil, ¿no?, poder sacar una conclusión con los datos que nos van llegando, ¿no? Obviamente, y como muy bien apuntabas, Nacho, pues la crisis económica, la pobreza de Haití, en el año 2017, un dato yo creo que importante es que el 60% de la población vivía en la pobreza, ¿no?, y el 24% vivía en pobreza extrema, ¿no? Si esto lo unimos en los últimos años, el tema de los huracanes y la pandemia del COVID, pues el resultado es realmente desastroso, ¿no? Pero sí, yo creo que todavía nos faltan muchos datos. Faltan por atar cabos. Exactamente. Ok, faltan por atar cabos. Lo que sí se sabe aparentemente hasta ahora, de que fue un comando de ex militares colombianos contratados por una o dos agencias de seguridad. La esposa de uno de los capturados dice que su esposo le dijo que iba a Haití a proteger como guardia de seguridad de unos millonarios, etcétera, etcétera. Pero las dudas están sobre otras familias, porque este señor, este presidente, Jovenel Moïse, era un millonario,
un hombre, digamos, que nació sin dinero, pero lo fue creando y en los últimos años se había convertido en uno de los millonarios de Haití. Aparentemente tenía rivalidades con otros millonarios. Aquí podemos estar frente a droga, peleas de millonarios por lograr, digamos, determinados negocios, ¿o qué, Rubén, para ti? Mira, esto todavía no está claro, pues lo que sí está claro es que aquí hay un elemento internacional, no estatal, sino de estas compañías, ¿verdad? La venezolana, que es la de Miami, que tiene el venezolano, que son los que hicieron, según parece ahí, todos esos arreglos y el envío de la gente. Ahora, mira, hay como 3 hipótesis ahora respecto a por qué. La primera es decir, que la ha utilizado mucho la prensa, es decir, que se trata de un golpe de Estado. Esa, honestamente, hay que descartarla, creo yo. En primer lugar, porque esto agarró a la oposición sin plan, sin nada, porque no saben qué hacer porque se mató el señor, ¿verdad? O lo mataron, perdón. O sea que en ese sentido, segundo, el Parlamento no existe en Haití. Él acabó con el Parlamento. Sí. Lo mandó a la casa todo. Lo que ha quedado es la tercera parte del Senado, porque se retoma, igual que la Corte Suprema de Justicia de nosotros, un tercio cada periodo, que es lo único que queda, ¿ves? Y además, ¿verdad? El primer ministro, que es el que se ha agarrado el gobierno ahorita, ya había renunciado, lo habían hecho renunciar. O sea que ya estaba renunciado. Ya estaba anunciado. El presidente lo había quitado. El presidente lo quitó, anunció que se iba. Segundo, que iba a ser otro fulano de tal. Hasta firmado el nombramiento del nuevo el día que lo mataron. ¿Ves? O sea que eso de golpe de Estado parece que no. Pero hay otras 2 hipótesis. Una de ellas es decir que esto fue del problema de bandas criminales. Bandas criminales. Sí, mira, lo que tiene Haití en este momento, que normalmente es un país con un alto nivel de violencia, es que se ha desatado la violencia entre los grupos, como lo que sería aquí las maras, pues. Y entonces hay un grupo de maras muy fuerte. Por eso, pero son varios y se están matando en este momento. Hay un gran capo allí, es una mara bastante rara, ¿verdad? Sí, sí. Que además, fíjate bien, lo acusa la oposición de que tiene vínculos con el presidente muerto. El hombre ese que es el jefe de los, el principal. Yo tenía el nombre por ahí, pero sí, yo también, y hasta el apellido lo tenía, pero no me acuerdo. Ajá. Vea, este había dicho hace una semana, según informan, que él se peleó con el presidente, ¿ves? Y que dijo que él se iba a tomar el gobierno. O sea, es una cosa de la mafia. ¿Por qué? Porque tiene ese problema. Y el otra es, que es la más fea de todas, es decir, no, es que el presidente estaba vinculado al pleito que hay entre las mafias. Y esto lo que ha sido es que ha sido una toma de golpe, ¿verdad?, al presidente. Y la base para esa tesis es, primero, le tiraron 12 balazos para matarlo. Segundo, aparece con los brazos y las manos quebradas. Y tercero, le quitaron un ojo. Dicho por el juez de paz que lo atendió. Entonces es una cosa que como que es una tomada, esto que hacen los gángsters, ¿verdad? De que llegan y te hacen una barbaridad como para dar una lección, ¿verdad? O sea que es muy difícil poder decir ahora por qué esto ha pasado. La verdad es que esto pasa en un ambiente de una extrema violencia que se ha desatado en el país desde hace como, creo que es un mes y medio, ¿verdad? Con un número de muertos de 125, 180 gentes al día, pues. ¿Ah? O sea, como en los peores días que nosotros hemos tenido en todo nuestro periodo, pues, de unas luchas muy fuertes entre los... Bueno, uno se pregunta, ¿y cuántas cosas más pueden suceder como esta en América Latina, ¿no? Porque esto sí que es propio de América Latina. Esto no ocurre tan fácilmente en otras partes. En África se ha ocurrido. Pero al final, digamos, algunas sociedades de América Latina están en manos de bandas criminales, Arnau.
Pues me gustaría contestar que no, Nacho, pero lamentablemente creo que hay muchos gobiernos, ¿verdad? Hablando en general de América Latina, pues que tienen una vinculación muy fuerte con estructuras de crimen organizado, ¿verdad? A veces confundimos crimen organizado con violencia organizada, ¿no? Yo creo que son conceptos distintos. El crimen organizado, incluso muchas veces dentro de las propias estructuras, ¿no? O ayudándose de estas estructuras, y por tanto pues vemos lo que vemos, que se traduce también, pues, por supuesto, con una falta de institucionalidad, ¿no? Una de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, ¿no? Del caso del magnicidio del presidente Moïse, que es el hecho de que nadie de su seguridad, ¿no? De la seguridad presidencial, digamos, de la seguridad nacional, tuvo ningún rasguño, ¿no? Pues bueno, esto también apunta bastante en la línea de la tercera hipótesis que comentaba el doctor, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que sí, hace relativamente poco también se escuchaba, ¿no? Como el expresidente Nieto en México, ¿no? Pues los vínculos, ¿no? Con el crimen organizado. Yo creo que esto es un patrón que hemos vivido y me temo que seguiremos viendo con distintos gobiernos, ¿no? Esta cercanía o incluso esta interacción constante con el crimen organizado. Este señor, voy a hablar porque esto está quizá lo más complicado que tiene en este momento Haití, que se han creado bandas al estilo pandillas y tienen un jefe principal, que es el líder de todas estas bandas, que se llama Barbecue. Ese es el apodo. Barbecue, claro, porque se llama Jimmy Barbecue Cherisier. ¿Cómo? Jimmy Barbecue Cherisier. Cherisier. Ya, algo así. Un nombre raro. Ese señor hoy día está amenazando a todas las familias de magnates de descendencia árabe con asesinarlos, con matarlos, señalando que estaría con eso vengando la muerte del presidente Jovenel Moïse. Entonces, vamos a tener nuevamente un país con mucho más caos en América Latina y esto, digamos, ¿cómo termina? Digamos, ¿por qué volvemos siempre a lo mismo? Mira, yo creo que como van las cosas, el problema es que Haití sea quizás el país de América Latina que está más cerca de convertirse en un estado mafioso. Honestamente te lo digo, yo trabajé un poco en Haití, esto hace años, ¿verdad? Y ya era un problema, porque la corrupción en el país es de lo más brutal que hay y de lo más abierto, ¿ves? De esa ni el presidente difunto ya, ¿verdad? Que ya no hay que hablar mal de él, pero él fue constantemente señalado de que era lavador de dinero. Sí. ¿Ya? De lavado de dinero específicamente se le decía. O sea que yo temo mucho esto. ¿Verdad? Temo, ¿por qué? Porque esto va a crear una desestabilización en el Caribe muy grande. Si eso se llega ¿ves? Porque eso va a ser el lugar para el traslado de toda la droga, pues. Porque en el fondo ese es el problema. ¿Tú crees el corte? Sí, tú crees el corte. Vamos al corte y ya volvemos con las preguntas del público. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Comenzamos con la participación de nuestros invitados. Efraín Tejada es el primero. Nos dice, me gustaría que le preguntara a su invitado cuál es la diferencia entre la intervención de Estados Unidos en El Salvador y Cuba, porque parecería que los tanques de pensamiento de izquierda piensan que uno es malo y el otro es bueno. Emilio Monterrey escribe, los hechos nos dejan en claro que aún hay mucho camino que recorrer para la consolidación de la democracia. Eso nos incluye a nosotros como país. Y en cuanto a Cuba, sobrevivió gracias a Hugo Chávez y el petróleo de los venezolanos. Saludos y bendiciones. Marcos nos dice, buenas noches, pueden preguntarle a Rubén Zamora qué papel juega el FMLN con pronunciarse por lo que está pasando en Cuba. Gracias, saludos. Carlos Martínez pregunta, ¿hubo bloqueo en Estados Unidos a Cuba o fue un embargo comercial por expropiaciones que sufrieron empresas y ciudadanos estadounidenses? Jorge López pregunta,
¿quién es el líder actual de estas manifestaciones? Debe existir un nombre y si tiene liderazgo. Y Raúl Argueta finalmente pregunta, si en Haití los sicarios entraron como Juan por su casa para asesinar al presidente, ¿se podría dar la misma catástrofe en nuestro país o países de la región? Vamos al set y vía Zoom para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, yo creo que todos los latinoamericanos nos hemos preguntado si eso que pasó en Haití puede pasar en otro país, ¿no? Pero llama mucho la atención, según yo he seguido bastante lo que dice El País de España, que me parece un medio confiable, que el presidente de Haití solo tenía 10 efectivos de guardia en la noche y que normalmente esos efectivos se quedan dormidos. No, al contrario, el presidente se caracterizaba por llevar siempre con él una especie de escuadrón, pues, pero no de 5 o 7. ¿Y qué pasó con esa gente? Pero, y aquí viene el punto, hay una declaración de un vecino que dice que él pasó por ahí como a eso de las 10 de la noche y le extrañó que solo veía un par de soldados ahí cuidando ¿cómo se llama? O sea que en la casa hubo complicidad. Entonces, es una complicidad muy rara. Otros dicen que lo que pasa es que los que fueron a matarlo, los asesinos, iban con chalecos de la DEA. De la DEA. Lo cual demuestra, pero que entonces se acercaban a los policías, a los guardias, y les decían que venían de parte de la DEA. Y ahí los agarraban, ¿verdad? Y los mataban a ellos. Todo eso ya hay toda una cosa que es mejor esperar a que haya más claridad. Correcto. Arnau, ¿qué quieres contestar? ¿O te recuerdo? Yo creo que hay dos puntos interesantes. Cuando se comentaba el tema de Venezuela y el apoyo, pues yo creo hace pocos minutos, ¿no? A través de redes sociales hemos conocido, ¿no? Ya que Maduro, ¿no? El presidente Maduro, pues ya ha mostrado todo el apoyo, ¿no? Enérgico hacia Cuba, ¿verdad? Con ese tono tan característico, ¿no? Creo que esto es un tema relevante, ¿no? Y creo que también me gustaría tocar sucintamente el tema del FMLN, ¿no? Yo creo que es una falta de credibilidad, y lo comentaba antes, ¿no? Y de coherencia, y si me permite incluso el término de hipocresía, ¿no? Es decir, por un lado, en El Salvador reclamar ciertas situaciones, ¿no? Y señalar con vehemencia vulneración de derechos humanos que se han podido dar, ¿no? Pero por otro lado, tener esta posición con Cuba o tener esta posición incluso con Venezuela, ¿no? Yo creo que denota pues una inconsistencia total de sus posiciones y por tanto pues luego cuando se les hacen las críticas, ¿no? Yo creo que en este sentido y en este campo de lo que estamos hablando hoy están más que justificadas, ¿no? Comentaba también antes y creo que es grave, ¿no? Si es cierto, porque a veces lo que se publica en redes, ¿no? Pero salía entrecomillado, ¿no? Como un exdiputado, ¿no? Decía que era incluso justificado que se hubiera hecho este corte a través de los datos telefónicos y del Internet, ¿no? Yo creo que esto es sumamente grave, ¿no? Incluso intentar blanquear o intentar justificar acciones que ni desde una lógica ni un enfoque de derechos humanos, ¿no? Pero mucho menos de un Estado de Derecho y democrático, ¿no? Que sabemos que no existe, que se estén haciendo este tipo de afirmaciones. Es muy grave. Ok. Rubén, ¿y quieres contestar? Sí, mira, bueno, también yo coincido mucho con lo que está planteando nuestro Arnau, ¿verdad? Porque es cierto, es incoherente de que un partido se declare internamente como defensor de la democracia y de la institucionalidad democrática y se haga y digan que Nicaragua o Venezuela son democracia. No puede ser, ¿ya? O sea, ahí hay un problema de coherencia. Igual que Estados Unidos, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, ¿verdad? De que declara la democracia aquí, la democracia por allá, todos a ser demócratas, y mantenían a todos los militares que estaban arruinando y destruyendo nuestros países, pues. O sea, ese es uno de los problemas de los juegos diplomáticos, ¿eh? O de política exterior, que a veces juzgas a tu país de un modo, pero completamente distinto a otro país, y sí, eso suele suceder bastante. Ahora, con el caso de Venezuela es muy claro,
Porque el problema es que Venezuela, cuando empezó el presidente, el muerto, ¿verdad? Maíz, ¿verdad? Lo tenía como gran amigo. Pero luego se le fue de vuelta para Estados Unidos y entonces los venezolanos lo declararon traidor. ¿Ya? Y por eso que ahora aparecen los venezolanos en medio de todo esto, ¿verdad? No estoy diciendo que el gobierno lo mandó a matar, sí. Creo que está más ocupado en otro montón de cosas que andar matando presidentes. Pero lo que te digo es cómo vienen los cambios, pues, ¿verdad? Y a veces es puramente por intereses particulares de poder participar con determinadas organizaciones, como por ejemplo es esta organización que tienen los partidos de izquierda en América Latina, ¿verdad? Que yo cuando estaba en mi partido fuimos parte también de eso, pero que ahí Cuba no se podía tocar excepto para lavarla. Claro. ¿Ah? Y eso no es correcto porque te quita credibilidad a cualquiera. Bueno, se nos acabó el tiempo, qué lástima. Arnau, muchísimas gracias por estar esta noche, por haberte despertado muy temprano y acompañarnos. Siempre es un gusto. Nacho, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Por favor. Que creo que de todo esto, Nacho, hay un tema y es que tenemos que cuidar la democracia y tenemos que cuidar las instituciones, claro. ¿No? Y es una labor de día a día, ¿no? Y nunca se ha logrado suficiente, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Y por supuesto, si hay alguna novedad... Eso te quería pedir. Por favor, me comunicás que yo estoy muy preocupado por ese asunto que tú sabes. ¿Ya? Será justo. Si se da o no se da, la firma esa, digamos, que estamos esperando. Gracias, Arnau. Muy bien. Feliz noche. Estamos hablando del Barcelona, estamos hablando de Messi. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar esta noche. Muy amable. Gracias, Toño. Gracias, Bernardo. Qué gusto de haber estado oyéndote aquí y muchas gracias a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharnos esta noche. Gracias, Rubén. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana va a estar conversando con el ministro de Obras Públicas. Que pasen buenas noches.